Abra su Biblia ahí en Lucas, si no escuche, abra sus oídos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Estamos aquí para tu gloria, porque tú nos escogiste antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria en el nombre de Cristo, en el cual podemos acercarnos a ti. Dice Lucas, capítulo 19. Si ya llegó, el título dice: Jesús visita la casa de Zaqueo. Me llama la atención el nombre de Zaqueo. Es un publicano y yo a veces me pregunto, ¿será que de allí salió el término saquear? ¿Cuántos entienden que saquear es robar? Y este hombre se llama Zaqueo. ¿Y qué es el oficio de Zaqueo? Era un recaudador de impuestos, era un hombre estigmatizado. Ellos estaban catalogados juntamente con los ladrones, con las rameras. Ellos no podían entrar al templo, tenían que quedarse fuera porque eran catalogados como traidores a su nación, puesto que ellos recaudaban el impuesto y lo daban al imperio, en este caso el imperio romano. Ellos trabajaban para los conquistadores, para los opresores. Imagínense en qué estigma los tenían. Y Zaqueo, vemos que Mateo escribió el libro de Mateo y él era recaudador de impuestos. El Señor lo llamó. ¿Cuántos saben que el Señor llama a los necesitados? Que el Señor llama a los perdidos. Buenos días. Que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién es el que está perdido? Todo aquel que no tiene a Cristo está perdido en la más densa y terrible oscuridad. Y así que Zaqueo, ellos se ponían a la entrada de los caminos hacia las poblaciones y Zaqueo estaba allí con su mesa de tributo. Pasaban con las cargas para vender en la ciudad y él usaba básculas, ellos usaban básculas amañadas, con trampa, para cobrarles de más, porque ahí era su ganancia. Imagínense qué tipo de persona. ¿Cuántos empiezan a ver ya cómo era este hombre? Era un especialista en el fraude y dice que los defraudadores no entrarán en el reino de los cielos, 1 Corintios 6:9. Dice pues que ellos se enteraban de las noticias y él oyó que Jesús de Nazaret venía caminando por las ciudades predicando el evangelio del reino, sanando y liberando de demonios a multitudes, y multitudes lo seguían. Ellos eran los primeros que se enteraban. Entonces él, al oír que Jesús Nazareno era, decían, el Mesías prometido. ¿Quién es el Mesías? El escogido, el ungido de Dios. Dios prometió a Israel que iba a venir el Salvador. Aleluya. Y pensaban que nada más era para ellos. Y ellos tenían un concepto de Salvador, porque recuerde que en ese entonces se manejaban ejércitos multitudinarios, reyes, héroes, y ellos pensaban que iba a venir como David, como el rey David, y les iba a dar paz e iban a ser liberados físicamente de la opresión que tenía sobre ellos el imperio romano. Entonces, ellos cada sabbat en la sinagoga judía, ellos llegaban a leer acerca de esa promesa. Así como nosotros que estamos esperando que Él venga, y cada domingo venimos a renovar nuestras fuerzas, porque en el transcurso de las semanas la unción se va gastando, tenemos diferencias, vicisitudes, a veces impensadas, a veces tenemos diferencias en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, la economía, viene de nuevo la pandemia y esta semana dice uno, wow, qué batalla, y se desgasta uno. La unción se va bajando, y la unción es tipo del aceite que usa la lámpara para mantener encendida la lámpara. ¿Cómo está su lámpara? Trae aceite, hermano. Hay que pedirle aceite al Señor para mantenerse. Porque dice Santiago 4, ¿de dónde los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Dice que batalla quieren y tenemos contiendas. Aquel que diga que no tiene contienda, no sé en qué mundo vive, pero todos tenemos contiendas, hermano. Accidentes, cosas impensadas, hermano. Y ya nos gastaron y ya venimos ¿cómo? Con la lámpara ya
Como el pabilo ya nada más humea, dice que él no apagará el pabilo que humeare. Así cuando ya el cerillo, la mecha ya solo es humito. Dice, ni quebrará la caña cascada, o sea, no está cortada, está quebrada, pero él vendrá, dice, hablando de restauración, de avivar a su iglesia, hermanos. Así que cada sábado se reunía Israel. ¿Y qué leían? Las promesas de Dios. Dios es un Dios de promesas. Y eso es lo que nos mantiene. Y eso es de lo que nos acusan. Dice, mira, esos viven en esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque sabemos, yo sé, tú sabes, yo sé, tú sabes. Yo sé que Él viene, hermano. Yo sé que Él está por nosotros. Y Él nos salvó, nos salva y nos salvará de tan grande muerte. Segunda de Corintios capítulo 1. Dice Pablo, y estamos seguros, dice que Él nos salvó tiempo pasado. Amado, Él perdonó tus pecados pasados. Y Él perdona tus pecados presentes. Y Él te salva de los pecados futuros. Tenemos vida eterna, perdón de pecados y salvación de nuestra alma. ¿Alguien está vivo aquí? ¿Alguien está vivo? Aleluya. Entonces, se leía el Sabbat. De hecho, el Señor, dice en Lucas, que Él llegó a la sinagoga y llegando Él le dieron el rollo, porque no estaba la Biblia así, sino estaban los rollos, los pergaminos, y exactamente Él abrió en el profeta Isaías, donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Cristo es el ungido, y Él declara que Él vino a sanar, a dar vista a los ciegos, dice, a sanar las heridas del corazón. ¿Cómo viene tu alma, hermano? Quizás vengas golpeado. Quizás la persona, hermano, ¿quiénes los que nos lastiman más? Los más cercanos. El que está lejano no nos interesan sus comentarios, no nos interesan sus opiniones, puesto que no nos conocen. Pero cuando tu cónyuge te hace un señalamiento, cuando alguien amado, cercano, te paga mal, te juzga mal, ¿cómo se siente tu corazón? Aunque uno no quiera, uno se va mermando. Por eso el matrimonio es muy fuerte, hermano. En verdad se necesita mucha humildad. ¿Qué aprende uno en el matrimonio? Humildad, porque tienes que pedir perdón aunque tú no hayas sido el culpable. Buenos días, ya estamos llegando. Entonces el Señor le dan el libro y Él abre casualmente donde está el Evangelio del Antiguo Testamento, Isaías. Y Él dice que Él viene a sanar a los heridos del corazón, a suavizar, dice, a dar libertad a los cautivos. Aleluya. Él lo profetizó, Él en persona llegó al templo, a la sinagoga, y a predicar, a profetizar, porque el evangelio se predica, hermano. Hay por ahí una corriente que dice, no es necesario que hables el evangelio, vive el evangelio. Jehová reprenda esa mentira. No, el evangelio se predica. De buenos días, dígale al que está a su lado, a la par, dígale, el evangelio se predica. El evangelio se predica. Porque hubo una moda y todavía permea, dice, predica el evangelio, dice, y si es necesario, habla. No, hermano, es necesario, porque dice en tu Biblia y en mi Biblia, en Romanos capítulo 10, que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así que dígale claro y fuerte al que está a su lado, el evangelio se predica y se tiene que predicar en el mundo entero. Es orden, es autoridad del cielo. Cristo fue enviado ¿a qué? A predicar el evangelio, a todas las ciudades pasaba. Así que Él dice que hoy se cumple, dijo el Señor, hoy se cumple esta profecía. Aleluya. No lo dijo otro profeta de Él, lo dice Él de Él mismo. Él leyó la profecía de Isaías y Él dice de Él, esta profecía aquí se cumple, hoy se cumple. Y es que, ¿cómo? Sí. Y de ahí Él comienza. Y Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Dice que era un hombre bajito, era Zaqueo, pero muy veloz. Y así que Zaqueo se enteró, no era desconocido. Jesús Nazareno físicamente no era conocido, pero el hebreo, el judío, era su esperanza nacional, que vendría el Salvador. Y ellos lo anhelaban porque ellos estaban físicamente cautivos, oprimidos. Los saqueaban, les cobraban impuestos de manera brutal. Ellos vivían
en pobreza porque todo lo daban para mantener el aparato militar de Roma, porque Roma era obsesiva en conquistar el mundo y mantener un ejército es sumamente caro. Vemos que se mueven ahora actualmente en este siglo políticas mundiales, desatan guerras, desatan hambre. Todo es un plan. ¿Para qué? Para que puedan mantener todo su aparato bélico. Todo es hacia las armas y no ha cambiado porque el hombre no ha cambiado, sino al contrario, ha sucumbido más a su naturaleza caída. Así que esperaban un Salvador, pero ellos creían que iba a venir como el rey David en caballo blanco, con un ejército, con ángeles, e iba a acabar a los opresores y ellos iban a reinar. ¿Y cuántos creen que eso es así? Amén, sí es así, pero no es físicamente, sino el Señor vendrá, dice Apocalipsis. Y cuando el Señor llega a establecer su reino, ellos ven que viene, ¿qué es? De Nazaret. ¿Qué oficio tenía el Señor? Carpintero. De Nazaret, dice, podrá salir algo de bueno. Aleluya. Es que así trabaja Dios. En Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 en adelante, dice que véanse, dice Pablo, que no somos los más nobles, los del linaje, sino lo vil, lo necio. Dios ocupa lo mínimo para que la gloria no sea del hombre, sino de Dios. Así que viene Jesús en cuerpo humilde, ¿sí? ¿Y cómo entró? Dice, montado en un pollino. O sea, ellos esperaban que un ejército, un general así como David, y no, entró el Señor manso y humilde. Y así venía él caminando y las multitudes se volcaban. Y cuando entra, viene acercándose al pueblo de Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado, ¿cómo? Zaqueo, mira, que era jefe de los publicanos y nos dice en la narrativa, estamos en Lucas 19, y rico, era jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? La hacienda, eran los cobradores de impuestos. Y él no solo era el jefe como Alí Babá, sino que además aclara Lucas que era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de que había una gran multitud y además él era ¿qué? Pequeño de estatura. Él era pequeño, pero era sagaz, era muy astuto. Y esa palabra astuto tiene que ver con malicia, ¿sí? Era astuto, tenía sabiduría para lo malo. Este hombre iba adelante. Las multitudes querían ver a Jesús y él estaba impedido porque dice que era ¿qué? Bajito. Y entre las multitudes, pero él, ¿qué él hizo? Sacó la coordenada, vio un árbol sicomoro adelante y él dijo, Jesús va a pasar por allí, yo me adelanto. Vean cómo es este hombre. Y él buscó porque él quería ver a Jesús. Él quería conocer a Jesús, había oído de él y se despertó su curiosidad. Dejó su mesa de trabajo, de tributo, y él se adelanta, se sube al árbol sicómoro y él quería ver a Jesús. ¿Y cuántos dicen? Y el Señor lo vio a él. Cuando llegó a aquel lugar, Jesús, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿cómo cree que sería la cara de Zaqueo allí? ¿Cómo cree que estaría Zaqueo, hermano? Él fue de incógnito. Él fue así a ver a Jesús, tenía curiosidad, algo se le despertó. ¿Cuántos dicen Dios estaba trabajando en él? Dios es el que produce el querer como el hacer. Muchos se asoman, voy a ir a la iglesia a ver qué hacen esos evangélicos. Voy a asomarme. Dios está produciendo el querer como el hacer. A Zaqueo, ¿quién le produjo eso? Porque él diría, yo cuido mi dinero, cuido mi trabajo porque se me van a colar. No, él se empezó a despertar en él, ¿qué? El deseo, la curiosidad. ¿Quién es este? Y como él ya le habían dicho, y ellos esperaban a quién, porque él dice que él era el Mesías, el Salvador. Entonces él se adelanta. Ahora imagínenselo allí arriba del árbol sicómoro, son árboles bajos, y él se sube y desde ahí está esperando ver a Jesús. Pero lo que no esperaba era ¿qué? Que Jesús lo viera a él. ¿Y qué otra cosa no esperaba? Mis ovejas y yo las llamo por su nombre.
Le dijo: hey, tú, recaudador de impuestos, desciende, vete rápido, prepara el banquete, prepara la comida, porque en tu casa voy a comer. No, le dijo: hey, Zaqueo. A Zaqueo se le ha de haber caído todo ahí. Imagínense, porque no estaba delante de un hombre natural, común, sino delante del Dios encarnado. Aleluya. Hermanos, se le aparece Jesús, Dios en carne. ¿A cuántos se les apareció? ¿Qué pasó contigo ese día que llegaste a la iglesia en tu necesidad? Zaqueo tenía todo, humanamente hablando. Tenía bienes, tenía dinero, tenía comida. Él no tenía aparentemente al común denominador del mundo. Él estaba completo. Claro, tenía excesivas maldiciones, porque la gente lo maldecía, lo zahería, ladrón, esto y el otro, pero a él no le importaba. Él había hecho de tripas corazón, como se dice, y él estaba allí. Pero él tenía una necesidad profunda en su ser. Él estaba perdido, él estaba solo, desamparado, porque lo aborrecían. Solo estaban con él por dinero. ¿Cuántos oyen esa historia? Y si no tiene a Cristo, está perdido. Está desamparado, está vacío, porque Dios que nos creó nos hizo para que seamos templo del Santo Espíritu, para que seamos habitación de Él mismo. Dios nos hizo con un vacío del tamaño de Él. Nada lo puede llenar, ni todo el dinero, ni toda la fama, ni toda la gloria, que es sinónimo, ni todas las posesiones pueden satisfacer lo que solo Cristo puede satisfacer. Así que él tenía necesidad, porque si él no lo necesitara, ¿qué? Ni siquiera se emociona. Es como ahora que está el carnaval, y ayer me decían, habíamos pocos corredores ayer en la tarde, y me decían, ve que casi no hay gente, pastor. Dice: es que todos se están preparando para el carnaval. Y a mí me inquietó algo el carnaval. No, nada, hermano, solamente un descontento, pero así inquietud, no. Porque no está en mi corazón. Pero Zaqueo sí se inquietó, sí despertó algo en él, al grado que dejó lo que estaba haciendo por ir a ver a Jesús. Jesús sabía que iba a pasar. Jesús sabía que Zaqueo, Jesús sabía que llegando a Jericó, ahí estaba un alma que salvar. Él es el Dios omnisciente. Y cuando ve a Zaqueo, ya estaba escrito. Y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, mira que le dice, es necesario que pose en tu casa, que me quede en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo, hermano? Pero ¿por qué me escoges a mí? No, hermano, cuando Dios te toca, ya hasta ahí llegaste. Imagínese que llega Zaqueo, porque ¿cómo era Zaqueo? Bajito, pero era que rapidito. Diga conmigo: Zaqueo, chaparrito, pero rapidito. Hermano, ¿cómo debemos de ser nosotros? Diligente, presto en las cosas de Dios. Si Dios te dice: quiero que ores a las 3 de la mañana, usted: Señor, ¿por qué me hablas? Eres tú. Párese, doble rodillas, o ahí empiece usted a clamar. Rápido tienes que hacerlo, teniendo diligencia. Aleluya. De los que estaban allí, humanamente hablando, ¿quién era el único, el último que merecía una gracia de Dios? Zaqueo. Zaqueo era el despreciable, era el traidor a la nación, era un defraudador, era un hombre que amaba las riquezas más que cualquier otra cosa. Pero ¿cuántos saben que él vino a los necesitados? Mi alma alaba a Jesús. Él vino a los necesitados, a los quebrantados de corazón. Él, ¿sabes qué apostó? Prefirió las riquezas al aprecio del pueblo. Él prefirió las riquezas aunque su misma nación lo maldijera. Él prefirió las riquezas a poder tener la dicha de entrar al templo a saciar su alma. Él renunció. Él sabía que ese trabajo lo apartaba de Dios. Él no podía. Los publicanos, los cobradores de impuestos, tenían prohibido entrar al templo. Ellos miraban desde fuera. ¿Sí se acuerda ese publicano que desde fuera decía: sé propicio a mí, pecador? No, ni siquiera quería levantarse, sentía indigno. Pero esa fue una decisión, hermanos. La vida es de decisión. Zaqueo decidió que el dinero. Oye, pero Dios, no vas a poder entrar al templo. No importa, yo quiero dinero, quiero riqueza, quiero comodidad. Y él lo prefirió. Pero desde el momento que él deja su lugar de trabajo, su dinero y todo, ya estaba ¿qué? Pescado.
atrapado por el pescador de hombres. Y él pone en él y vea que subió rápido, y cuando Dios le habla, ¿qué le dice? ¿Y qué hizo Zaqueo? Lo pensó, dijo, iré, no iré. No, él descendió, como dice la Escritura. Entonces él descendió a prisa. Y mire qué hermoso. Y le recibió, ¿qué? Gozoso. Hermanos, y las multitudes, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ya en la narrativa nos habla que Zaqueo ya había llegado a su casa. Imagínense la mujer de Zaqueo, hermano. Sí, ¿por qué llegaste tan temprano? Apresúrate, prepara todo, arregla, dile a los criados la comida, tenemos fiesta en esta casa. Él viene. ¿Quién? Jesús, el Mesías. Imagínate, hermano, que no solo vienes a la iglesia, sino que te das prisa y llegas a tu casa, le dices, mujer, prepara todo, vienen los hermanos a comer, y la mujer contenta, ¿verdad? Y aquí dice, ¿qué? ¿Invitaste a quién? Invité al Mesías, a Yeshua HaMashiach, el Cristo, el enviado, el Salvador, va a venir a la casa. ¿Se imaginan? La servidumbre, su esposa, sus hijos, y tenía en esa casa. Viene, ¿quién viene? Viene el Salvador, viene el Mesías prometido. Va a venir a la casa, a nuestra casa. Pero si aquí nadie quiere venir más que los ladrones, defraudadores, sinvergüenzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿quién va a venir? Jesús. ¿Y cómo dice que lo recibió Zaqueo? Gozoso, con alegría. Pero los demás, ¿qué? Murmuraban. O sea, ¿qué no sabe Jesús que está yendo a una casa de pecadores? Y mire lo que sucede en la reunión, nos está narrando Lucas. Entonces Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, he aquí, Señor. ¿Cómo le está diciendo a Jesús? Señor. Zaqueo era reconocido, pero él se humilló y él le llama a Jesús ¿cómo? Kyrios. Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso es arrepentimiento, pero con frutos. Porque hay gente que dice que se arrepiente, pero no tiene frutos. Sigue en el pecado, sigue defraudando, sigue adulterando, sigue en la maldad. No, él aquí vemos que da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál era el Dios de Zaqueo? El dinero, las riquezas. Y él reconoce que él había defraudado, porque ese era el negocio, pesa falsa. Ese era el negocio. Y él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, como dice la ley, 4 veces. El ladrón, cuando es atrapado, tiene que devolver 4 tantos de lo que se robó. Y él está cumpliendo la ley. Zaqueo conocía la ley y le dice, ¿se lo devuelvo qué? Cuadruplicado. Entonces el Señor Jesús declara, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Recuerde que las promesas fueron a Abraham. Verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen, yo me reflejo en esa historia? Yo busqué al Señor por necesidad, porque si no tienes a Cristo, estás perdido. Y Él vino a buscar y a... ¿Necesitamos salvación? Sí. ¿De qué necesitamos salvación? De la ira de Dios. Así que, hermanos, necesitamos predicar el evangelio. ¿Qué hizo Jesús? Zaqueo, tú ya sabes el evangelio, arrepiéntete. No, el Señor le llamó, el Señor se le manifestó. El evangelio se predica. Dígale que está a su lado, el evangelio se predica, hermano. ¿Qué le prediqué ahora? Una historia corta. ¿Qué le prediqué? ¿Cuántos oyeron? ¿Qué es el evangelio? La buena nueva que le dice a Zaqueo, Zaqueo, voy a tu casa. ¿Es o no una buena noticia? Imagínate un expatriado, un rechazado que llega a Jesús y le dice, un alcohólico, un adúltero, un pecador, y llega a Jesús y ¿qué nos dijo? Hoy estaré contigo. ¿Qué le dijo al ladrón de la cruz?
¿Cuándo? ¿Ve que te hagan misa 9 días? 40 días, cabo de año. No, ¿qué le dijo al ladrón de la cruz? Te digo que cuando, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué dijo el Señor? Zaqueo tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. No, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuántos oyeron? Hoy ha venido ¿qué? La salvación a esta casa. ¿Por qué el Señor lo afirma? Por los frutos de arrepentimiento de Zaqueo. Hermano, ¿cómo sabemos cuando alguien recibió a Cristo? Se arrepiente. Si estaba en pecado, lo deja y enmienda su vida. Y hoy la salvación está en esta casa, hermano. Hoy la salvación te está llamando para que nos arrepintamos. No me hace salvo el venir a una iglesia, me hace salvo escuchar el mensaje de salvación y arrepentirme de mis pecados. Ese es el fruto. Y por eso es que cada domingo, cada miércoles, cada martes estamos arengando, amado, no sea que tú, habiendo escuchado el evangelio, seas lanzado al lago de fuego y azufre. Arrepintámonos, porque hoy ha venido la salvación a este lugar. Él está aquí, Jesús. Esfuérzate como Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Luego lo veo. No, él... Ahora, hoy es el tiempo de que tú tienes que tener tu encuentro con el Señor Jesús. Tú vas a decir, pastor, pero yo soy cristiano de hace 90 años. Hay que predicarles el evangelio a los evangélicos. Hay que predicar el evangelio a los evangélicos. Hay que predicar el evangelio a los evangélicos, porque hay mucho evangélico engañado. Viene a la iglesia, dice que sabe la Biblia, pero vive en su propio rumbo. Hay que predicar el evangelio a los evangélicos. Hay que predicar el evangelio a los evangélicos. Tú hoy, arrepiéntete hoy. Invítalo a tu vida hoy. Y hoy prométele a él que vas a cambiar. Dejaré de mentir, dejaré de robar, dejaré de maltratar, dejaré de ser injusto. Señor, ayúdame a cambiar y ayúdame sobre todo a predicar el evangelio, porque el evangelio se predica. Hermanos, el evangelio no es de que es con mi testimonio. Tu testimonio no es el evangelio. El evangelio es que digas que tú eras y ya no eres, porque Él un día llegó a tu vida, te llamó por nombre y te liberó y te dio razón de vivir. Pero la gloria es de Cristo. No, hermano, yo dejé de beber. Recuerdo que yo le dije a una persona, ¿sabes qué? Es que tengo tantos años que no bebo, y me cayó la boca. Me dice, yo también, dice, y no necesité ir a la iglesia. ¡Pau! Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Estaba yo nuevo. Y dije, ¿y ahora qué hago? Pues si ese era mi fuerte. Le digo, ok, le digo, pero tú ¿por qué dejaste de tomarse? Por mi voluntad. Le digo, no, le digo, yo reconocí que lo necesitaba a Él. Me humillé. Oí que Él fue a la cruz del Calvario por mí y decidí creerle a Dios que yo estaba perdido, endeudado. Sin Cristo estás en deuda, hermano. En deuda eterna, impagable. Solo Él la puede pagar, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con su sangre derramada en el Calvario. Hermano, hay gente que puede cambiar y empezar a tener normas civiles, conductas correctas, pero no tiene la salvación. Yo estoy hablando del perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Y hoy está aquí el Salvador, porque lo hemos invocado. Y hoy es para que dejemos de vivir como evangélicos que no predican el evangelio. Evangélicos no predican el evangelio. Y el evangelio, que se escuche fuerte y claro, el evangelio se predica. El evangelio se predica, iglesia de Cristo. Tienes que predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado como está escrito, y al tercer día resucitó conforme a las escrituras. Aleluya. El evangelio se predica. Hermano, predique el evangelio. Recuerde que hay esa mentira que dice, ¿qué le dije? Que no es necesario predicar el evangelio. Hermano, eso va contra lo que dice el Señor. Es necesario hablar la palabra. Pablo le dice a Timoteo que prediques ¿qué? La palabra.
necesitamos predicar la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Escuche pues, hasta que nos los aprendamos de memoria, hermano. Primera de Corintios 15, versículo 1. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio. Usted se va a dar cuenta que Pablo le predicó a la iglesia de Corintio. ¿Qué es predicar? Habló la palabra de salvación. Y les dice Pablo: además os declaro, hermanos, ¿qué? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Hermanos, ¿cómo lo van a recibir si no hay un evangelio que se escuche? No es que por mi conducta, sí, la gente se va a dar cuenta, pero hay gente sin Cristo que se conduce en correctas normas civiles y son hasta más educados que muchos cristianos. No, hermano, para que la gente sepa por qué usted vive así, usted tiene que hablar que usted cambió porque Cristo le cambió su naturaleza. Usted oyó el mensaje del evangelio, vino a la fe, creyó con su corazón que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Usted lo confiesa para salvación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen por voluntad de papá y mamá, sino por voluntad de Dios. Nuevas criaturas. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es nueva criatura? Juan 3 le dice Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, si no tú no puedes entender esto, ni ver el reino, ni entrar al reino. Y Nicodemo dice que un hombre viejo o grande tendrá que volver a entrar al vientre de su madre y nacer. Y eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Hay que predicar el evangelio a los evangélicos, porque los evangélicos no predican porque no saben qué pasó. Y muchos están así, están como Vicente. ¿En qué cree Vicente? En lo que cree toda la gente. Y esa es su fe. Pero si les dicen: ¿tú por qué cambiaste? Pues es que me predicaron tan bonito, fui a una iglesia y cantaron y sentí tan bonito. Pero el día que dejes de sentir, volverás al camino de miseria, de soledad, de pecado. Hay que entender el evangelio. Por eso nosotros necesitamos cantar el evangelio. Por eso el Señor, cuando va a ofrecerse en sacrificio por nosotros, dice: y este pan que por ustedes, dice, símbolo de mi cuerpo que por ustedes será partido, y la copa que es el nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que lo hagas, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, ¿por qué el Señor dejó la institución de la Santa Cena? Para que no nos olvidemos de Él, porque usted y yo, el ser humano, somos dados a olvidar. Los hijos olvidan todo el sacrificio de los padres y luego se dan la vuelta y dicen: ya deja de molestar, viejo, vieja, ay, te ves, porque uno lo hizo. El ser humano es ingrato, el ser humano es dado a olvidar. Así que nosotros necesitamos estar de continuo repasando, orando, diciéndole: Señor, hazme entender la cruz, hazme entender el sacrificio, porque Cristo tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque está escrito que el día que pecares, le dice el Padre a el hombre creado, morirás. Y vemos que Adán no cayó muerto inmediatamente. El que murió de Adán, su espíritu, perdió la comunión, perdió la relación, perdió la comunicación. Cristo vino a restaurar la relación, a restaurar la comunicación, puesto que todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. No, el hombre no caído no puede, aunque quiera, darle gloria a Dios, porque el pecado hace separación entre el hombre caído y el Dios santo. Pero ¿qué celebramos? Que vino Dios en la carne a restaurar la comunión. Esa es religión, religare, volver a ligar, a nacer, a poder ver a Dios por el Espíritu. Recuerde que Adán murió, pero él siguió viviendo. ¿Qué parte de Adán murió? Su espíritu, porque Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Después del pecado,
Él es destituido y Él es echado fuera, porque Dios es santo, 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 y sin santidad nadie puede estar en el agrado de Dios, y es expulsado. Y todavía Dios pone un ángel y pone una espada flamígera para que no sea que entre, dice, y coma del fruto del árbol de la vida eterna y viva para siempre. Imagínense un pecador eterno. Dios cuidó eso. Y luego, inmediatamente después del pecado, Caín mata a Abel. Viene el primer homicidio en la casa, en la familia humana. Y luego Dios le restaura un hijo que se llama Set, que significa el que sustituye. Pero recuerde que Adán fue hecho imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nace Set, dice que le nace a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán, solamente cuerpo y alma. Y es lo que se le llama al hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Primera de Corintios dice que para el hombre natural esto, la predicación, es locura. Es locura los que se pierden, dice. Es locura, hermano. No lo puede entender. Y así en Adán entró la muerte y todos pecamos. Todos nacimos ¿cómo? En alma y cuerpo. No pueden entender lo que es la vida del Espíritu, pero Dios envió a Jesucristo para restaurar y darnos ¿qué? Vida. Yo he venido para dar vida y para que la tengan en abundancia por los siglos de los siglos, 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 de los siglos. Ahora, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, somos nuevas criaturas. ¿Y qué decimos? Nuestros ojos espirituales se abrieron y ahora podemos ver a Dios, podemos entender a Dios, podemos llorar, podemos glorificar, podemos llenarnos con esa esperanza que no avergüenza y no es emoción, sino es convicción. Sople lo que venga, llueva lo que llueva, crezcan y golpean los ríos sobre nosotros. Nosotros estamos fundamentados sobre la roca, no sobre las emociones, no sobre la filosofía humana, sino el evangelio eterno, el evangelio de salvación. Y nada ni nadie nos mueve de esa roca, porque la roca de nuestra salvación se llama Jesucristo. Aleluya. El evangelio se predica. El evangelio se predica. Y es necesario predicarle el evangelio a los evangélicos, porque el evangélico que no predique el evangelio, usted complétela. ¿Está engañado? Predicas el evangelio. Has ganado un alma este año. Ya pasamos el medio año. Has ganado un alma. Porque dice la Biblia, el Proverbio 11, el que gana almas es sabio. Y el mundo profesa ser sabio, pero se convierte en necio, porque Dios lo desecha. Hermano, el que no gana alma está perdido. Decía Charles Spurgeon, dice, aquel que no tiene hambre por los perdidos, su alma también está perdida. Es que solo vivimos para nosotros. Por eso es necesario predicarle el evangelio. Ayúdeme. A los evangélicos. El evangélico que no predica el evangelio, que solo vive para él, que no sale porque el sol, que porque el COVID, que porque el clima, que porque esto, que porque el otro. Arriesgue la vida, de todos modos la va a perder. Predique el evangelio. Ore, acérquese a las personas. No le importe que los rechacen, hermano, pero que usted predique el evangelio, porque ellos van a morir por su pecado, pero Dios va a demandar la sangre de ellos de sus manos. Como dije en unas prédicas pasadas, se aprobó el aborto. Se hizo legal el aborto, pero yo les digo desde aquí a los que aprobaron el aborto, senadores, diputados, legisladores, doctores que operan el aborto, enfermeras, enfermeros que operan el aborto, madres que matan a sus hijos, todos ellos son reos de muerte porque sus manos están manchadas de sangre. No es que soy médico y es profesional. Los homicidas no entrarán al reino de los cielos, aunque sea legal en la tierra, pero es no matarás. No, pero es que mi derecho, y el derecho del niño, como decía alguno, es que es producto de una violación. ¿Y por qué matas al niño y no matas al violador? Continúo. Hay que predicarles el evangelio. ¿A quién? A los evangélicos. El evangélico que no predica el evangelio no está obedeciendo.
puesto que el Señor, tu Señor, si es tu Kyrios, tu Señor, Él te dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. En el taxi, en la escuela, en el trabajo, en el mercado, en donde sea, hermano. A la gente a veces hasta me huye, ya los voy correteando. Le digo, ¿qué? ¿Cómo estuvo? Los lunes me encantan los lunes porque les digo, ¿qué? ¿Cómo estuvo su iglesia? Y se quedan. Pero si yo no fui a la iglesia. Le digo, ¿y qué haces que no vas a la iglesia? Y por ahí le pego. Sí. ¿Cómo estuvo el culto en tu iglesia? ¿Se predicó el evangelio? Y se quedan así. No se preocupe de ofenderlos. Si el pecador nos ofende y nosotros no decimos nada. A veces me subo a un taxi y llevan esas bandas, hermano. Le digo, ¿qué tú eres norteño? Le digo, porque te veo como cara de teguano, de paisano. Y ya se ríe. Le digo, tú sabes que eso es apologética a la violencia, es esa música de corridos, de bandas, le digo, son de los narcos. Le digo, es la música más horrible que pueda haber, le digo. No, le digo, hay una música bonita, hermosa, le digo. Pero desgraciadamente los que mueven el sistema, le digo, así nos llevan en las modas. Y llegamos al tiempo en que ya a lo malo se le llama bueno y a lo feo se le llama, ¡ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Me metí en un problema, hermano. Fui a comprar y había una muchacha que tenía un gansito aquí, tatuado, y yo iba atrás. Ay, usted, hermano, ore por mí porque yo me meto en cada bronca, hermano. Pero si antes me metí en broncas y nunca me eché para atrás. Y estaba yo así en la cola y le dice la otra para agradarle, dice, ¡ay, es un gansito! Y la otra, ¡ay, sí! Una muchacha blanca, hermano. Y le dice la otra así, ¡ay, está hermoso! Le dice. Y yo dije, Gustavo, paga y vete, paga y vete, paga y vete. Y me metí en bronca, hermano. Le dije, oiga, y el gansito Marinela le paga algo por hacerle promoción. Y se queda. Y de ahí para adelante, hermano. Hable. ¿O no sabes que nuestro cuerpo no es de nosotros? Digo, si ese cuerpo no es tuyo, no lo puedes pintar, no lo puedes marcar, no lo puedes rayar, porque el cuerpo es de Dios. ¿O no sabes que somos templo del Espíritu Santo? ¿Por qué le andas poniendo marcas al templo del Espíritu Santo? Aquí estuvo el tuercas, ahí, rotúlame. No, somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo cree que me dio el cambio la muchacha? Ay, vaya bien, Señor. Dice, pues uno es libre de todo. Le digo, no, claro, yo también soy libre, le digo. Chao. No me importa. Le digo, Dios nos ha puesto frente como de diamante para chocar y decirles, hermano, sea tu hijo, sea tu hija, dile. Que tu hijo ves que anda en esas cosas. ¿Cuántos de sus hijos se fueron al carnaval? Ni sabes, ni cuenta te diste si se fueron. Confróntalos. Si están en la prostitución, en la fornicación, confróntalos. Si es el alma de tus hijos que se está yendo al infierno. El evangélico que no predica el evangelio está perdido, hermano. No es que se va a ofender, oféndelo si también su conducta nos ofende. El evangelio que os he predicado. ¿De qué le estoy hablando hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Cómo empecé hoy? Predicándole el evangelio. Zaqueo, un hombre bajito era Zaqueo. ¿Pero cómo era Zaqueo? Rapidito. Bajito, ¿pero qué? Pero rapidito. Hermano, poné diligencia en lo que requiere diligencia. Si va a leer la Biblia, póngase a leer la Biblia, porque será usted pastor, será líder, pero algo le digo por la experiencia que tengo. Si deja de leer la Biblia, si deja de escuchar los mensajes, si deja de orar, si deja de predicar, usted no tarda mucho para ir a buscarlo a la vera del camino, allí derrumbado. No se separe, porque no lo digo yo, lo dice el Señor de gloria, porque separados de mí, dice, Él es la higuera, Él es el árbol, ustedes son las ramas, los pámpanos, dice. Y usted ha visto un pámpano en el aire, solito una rama y con su mango allí. No puede si está separado del tronco. Así dice Jesús en esa analogía. Ninguno de ustedes, si se separan de mí, podrá dar fruto de nada. No podrá hacer nada bueno, sino será secado. ¿Y qué le pasa a las ramas, a las varas cuando están secas? Sirven para leña, sirven para el fuego. ¿Cuántos entienden esa analogía? Si usted se separa de Dios, ya no fui el domingo, ya no fui el martes, puedes venir el martes, no vienes. ¿Por qué? Por la pereza. No, es que no puedo, porque es que esto, es que el otro. Dejemos de dar excusas. ¿Qué le vas a decir al Señor?
Es que no tuve tiempo. Y si el Face fuera un ente vivo, ¿qué diría el Face? Mentira, si ahí estaba hasta en la madrugada, no sé cómo le hacen. Dice, pero está en el Face, me dice alguien. ¿Por qué? Porque su lucecita está prendida. Le digo, mira. Están en la madrugada con el Face. Y el martes de oración a las 10 de la mañana le puede caer la bomba atómica a un lado y no se levantan, hermano. O sea, evangélicos así. No, esas son figuras, esas son iglesias muertas, iglesias sin pasión. A esta iglesia no la corretea nadie, hermano. ¿Esa iglesia qué? ¿A quién incomodan? A nadie, si duermen y duermen y duermen. Tenemos oración el martes. No te interesan los tuyos, porque si te interesaran, aquí estuvieras en la brecha. Pero no, estás ahí en la comodidad y tienes problemas porque tienes tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos algunos, y no te doblas la rodilla y no vienes aquí, porque como pueblo de Dios tenemos que clamar: si mi pueblo se humillare. Pero ¿dónde estás? No vienes. Aprovechan ahora el COVID. Pastor, me está escurriendo un poquito la nariz, ¿voy o no voy? Pues es que soy tu doctor, tú toma decisión. Ya ahorita es una gripa pasajera, hermano. Pero cualquier pretexto es que es bueno. Es bueno. Hermano, estamos en guerra, necesitamos conducir. ¿Usted cree que Zaqueo, que dijo, hey, ¿quién me va a cuidar la tienda? Hay que se quede, y que si se la llevan, que se la lleve. Va pasando Jesús y quizás nunca más lo vuelva yo a ver. Hoy es el día, mañana será tarde. ¿O usted pensó que dijo Zaqueo, va de Jericó, va a ir por allá, va a ir a otro lugar, allá lo veo? No, él dijo, ¿cuándo? Hoy. Hermano, la salvación es ¿cuándo? Es hoy. El arrepentimiento es ¿cuándo? Hoy. Mañana será tarde. Y este es el evangelio que os he predicado. El evangelio se predica, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hermano, es de perseverar hasta que Cristo venga. Haya o no haya, soplen vientos a favor o en contra, nosotros tenemos que perseverar. Para atrás, dice el Señor. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para alcanzar las promesas. Las promesas se alcanzan por la fe y es de perseverar. Y el Señor dice, porque si retrocediere no agradarán a mi alma. Hermano, para atrás no vamos para atrás, es para adelante, puesto los ojos, corriendo la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué lo aclara? No dice corriendo la carrera y ya no, le dice claramente, corriendo la carrera que tenemos. ¿Qué? Porque hay gente que corre para atrás. No, es para adelante. ¿Y cuándo? Un día a la vez, hermano, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Y aquí vamos de nuevo. ¿Ahora qué? El domingo a la iglesia, pero es que siempre lo mismo. Pues yo le doy gracias a Dios que vengo con fuerza, con ánimo. No vengo con un diagnóstico que diga, me salió un tumorcito en el riñón que parece que es un tumorcito canceroso. Y aquí vengo, hermano. No, gracias a Dios vengo digo, no como quiero, pero como puedo. Aleluya. Y hay que predicarle el evangelio a los evangélicos que no predican, hermano. Que la gente tiene que preguntar, oye, ¿tú cómo le hiciste si tú eras alcohólica? Tú eras una quitamarido, tú eras esto, y ahora vemos que eres una mujer seria y los domingos te vas a la iglesia. ¿Qué te pasó? Si no, la gente no se entera. Porque de que nosotros vayamos y prediquemos, no, ellos nos tienen que sacar. Es que voy a la iglesia. Ay, ahí vas con María, la católica, no, otra iglesia. Predica, publica los milagros, las maravillas. ¿O no ha hecho Dios maravillas en tu vida, hermano? ¿O ya se le olvidó de dónde Dios lo sacó? El evangelio se predica. Si retenéis la palabra que os sé, ¿qué? Dos veces, hermano. Predicación. Y como es por el oír, hay que hablar ¿cómo? ¿Cómo hablaba el Señor Jesús? Multitudes le oían, hermano. Él no tenía una vocecita así de que en verdad, no, él tronaba.
Era un predicador varonil, no como ahora los púlpitos están llenos de afeminados, hermano. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos sienten la gloria de Dios? No, hermano. Imagínense en el mar, que no se escucha bien, pero él hablaba, le pidió prestada la barca a Pedro y lo tomó de tribuna y desde allí arengaba, hermano. O sea, se necesita, porque el evangelio para ser salvo se tiene que predicar, se tiene que oír, se tiene que hablar claro y fuerte. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual haya salvación. Solo Cristo salva, aleluya. Si no tienes a Cristo, estás perdido. Si Cristo está en tu vida, tú tienes la luz de esta vida, y si no, la ira del Padre está sobre ti. Solo Cristo salva, hermano. Solo Cristo llena, solo Cristo liberta, solo Cristo nos da razón de vivir, solo Cristo sana, hermano. Solo Cristo sustenta nuestras vidas. Cuando viene el desánimo, cuando vienen los vientos en contra, es Cristo el que siempre está allí. Maestros, se encrespan las aguas. Imagínense, eran pescadores y se aterrorizaron ante tal tormenta en el mar y gritaban. Y para completar su tragedia de ese momento, ven una sombra caminando sobre ese mar embravecido y todavía gritaron más: ¡ay! Un fantasma. Y Juan, que siempre aún en medio del problema veía al Señor, dice: no, es el Señor. Y Pedro entonces se da cuenta, le dice: Señor, si eres tú, manda. ¿Qué sabía Pedro? Que él podía mandar, ordenar sobre la naturaleza, sobre lo imposible para el hombre. Dios manda. Aun cuando el médico diga es que no es posible, Dios manda. Aun cuando diga es que ese matrimonio no se arregla con nada, Dios manda. Si eres tú, manda, le dice Pedro. Si eres tú, manda. Si eres tú, dile: manda. Es que ese joven no se salva con nada. Es que esa joven no vuelve al redil por nada. Pero Señor, si eres tú, manda. ¿O no cree que él tiene autoridad? ¿No cree que él le ordena al mar y el mar se aplaca? ¿No cree que él ordena al viento y el viento se aplaca? Entonces dígale: Señor, envía tu palabra y danos vida. Señor, manda. Aleluya. Manda, tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú eres el Todopoderoso. Y Pedro le dijo: Señor, Kyrios, Jesús, Mesías, si eres tú, manda, le dice, que yo vaya a ti. Y él caminó sobre ese mar embravecido. Aleluya. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, wow, creísteis en vano. No dice que la salvación es por el creer. Sí, pero es un creer continuo hasta que Cristo venga. El que persevere hasta el fin, Mateo capítulo 24, será salvo. El que persevere, ¿hasta cuándo? No es de que, ay, me hice cristiano y qué tal, ay, todo bien, todo bonito, la familia, todos vamos a la iglesia y chalala. Pero al rato empieza el norte. ¿Y quiénes quedas? Tú nada más, hermano. Tu esposa no de la iglesia, hasta de la casa se quiere ir. Tus hijos andan más perdidos que un ciego en tiroteo, hermano. Y tú estás solo. Dices: ay, todos me dejaron. Esto de ser cristiano como que no tiene nada de bonito. Y cuando no hay nada de dónde aferrarse, Él es el Salvador. Él es el Salvador. Él es el faro. Él es la fuente de agua viva. Él es la peña de Oreb. Él es el pan que del cielo desciende. Así cuando tú dices tú: ¿y ahora qué va a ser de mí? Él está allí. Él nunca se ha movido. Él es el Señor. Él es el Salvador. Él es el único digno. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la predicación. El evangelio se tiene que predicar y se tiene uno que perseverar. ¿Hasta cuándo? Y el que persevere hasta el fin. ¿Cómo se prueba que somos salvos? Por el fruto. Y porque soy cristiano hoy y mañana, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo está en un constante aorismo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él ¿qué? Cree. No es que creyó, no es que va a creer. No, Señor, espérame, cuando ya sea viejo me voy a arrepentir. Y si no llegas, no, es el que cree. Es ahorita, es ahora. ¿Sí se oye?
Decía un pastor boliviano, decía, es que ustedes los mexicanos, nos decía, ustedes no les entiendo, dice. Ustedes dicen, ¿a qué hora va a ser? Ahorita. Ahorita, dice. Y yo veo que ahorita puede ser 5 minutos, 10 minutos, media hora, dice, ustedes no, dice. No, nosotros, ahorita, dice, es ahorita mismo, dice. ¿Y nosotros qué? Le dices al niño, a la niña, vete por las tortillas, ahorita voy, mamá. Puede pasar una eternidad. No, dice, ahorita mismo. Hermano, ¿cuándo te tienes que entregar? Mañana. Mañana es tarde. ¿Cuántos están oyendo el evangelio? ¿Cuántos es que Dios los está desafiando? Hermano, hoy es el día que tenemos. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón, responde, dile, sí, Señor, tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto, me decía el Señor en la mañana. Predícales, dice, porque hay mucha iglesia que dice, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor me dijo, predícales así, que tienen nombre de que viven, pero están muertos, porque no les preocupan los demás. Viven un cristiano acomodaticio, un cristianismo acomodaticio, un cristianismo light, un cristianismo así de que ahora nos juntamos con los fifís. No, es que no tomamos, no fumamos, somos fifís. Hermano, el Señor está hablando. ¿El evangelio qué? Se predica. 2 veces allí Pablo les está diciendo, y este es el evangelio que os he predicado, dice. Y luego, ¿qué vuelve a decir? Si retenéis la palabra que os he predicado. También predicar la palabra es predicar el evangelio. Pablo le dice a Timoteo, te insto delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su venida. Todo lo que le dice para decirle que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. El evangelio se predica. Se predica, hermanos, se comparte, se anuncia, se les dice, hay una salida, hay una esperanza, se llama Cristo. E ir con las personas, aunque tengan religión, pero están muertos. Aunque estén en iglesia, mire, gente que conozco de otras iglesias, que yo hasta pensé que ya eran pastores, los escucho, te da escalofrío. Porque no tienen nada de doctrina, hermano. 2 que 3 pensamientos filosóficos por acá. Y yo les quedo viendo y le digo, Señor, está perdido. No sabe el evangelio. ¿Cuál es el evangelio que os he predicado? Le dice Pablo a los Corintios. Que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjese que desde que llegué a Cristo mi matrimonio está bien. Estoy cambiando de carro cada año. Pero Cristo no murió por tu coche. Es más, Cristo no murió ni para darte una mejor vida aquí, hermano. Si dice que juntamente con la piedad seremos perseguidos, seremos aborrecidos. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Él nos perdonó de nuestra vida pasada y Él nos salva de nuestra vida actual. Y Él nos va a salvar de tan grande muerte. 2 Corintios, perdón. Hermano, Cristo no murió para que tú tengas una mejor vida aquí. No, a veces puede ser que a Dios le plazca mantenerte con el pan necesario. Yo a veces le digo, Señor, yo creo que yo soy de eso. Llevo 30 años y no la veo, Señor. Siempre que llego, le digo, llego como los policías de mi pueblo a lo último. Mira, cuando llegué de pastor, ya todos los pastores tenían mala fama, hermano. De rateros y todo. Y ya conmigo aquí ya no dan, hermano. Y cuando me lo dan, me lo auditan. Llegué al trabajo a refinería, a Pemex de planta, ya no había nada, hermano, todo se lo habían robado. Yo digo, no, pues yo cuando llego ya todo se acabó, ya se lo llevaron. El tiempo de las vacas gordas, ya hay pura vaca flaca, hermano. Ya nos pegó la crisis, las carestías, las guerras, las pandemias, ya recibimos que ya no hay, hermano. Yo le digo, Señor, yo creo que tú me mantienes del pan necesario. Pero también Dios al que quiere enriquece. ¿A dónde quiero llegarte? Que Cristo no murió para hacerte millonario. Cristo no murió para que tengas una vida feliz aquí. Si a Dios le place que seas varón, varona de dolores, ¿qué? ¿Vas a renunciar? No, pero Señor, si puede. Yo no quiero. Entonces, el evangelio se predica.
el evangelio se predica. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí mismo en Corintios, pero ahora en el capítulo 1. Dice así: porque la palabra de la cruz, recuerde que le dije el evangelio, pero también indistintamente le llama Pablo ¿qué? La palabra. La palabra. Dice en lo que leímos en Corintios: si retenéis la palabra que os he predicado. Arriba dice el evangelio que os he predicado. Ya les he enseñado que este es el sistema literario hebreo y griego. ¿Qué sucede? En un versículo está un enunciado y el segundo es lo mismo. ¿Sí? Dice pues así: el evangelio que os he predicado. Y en el verso 2, ¿qué dice? La palabra que os he predicado. ¿Cuántos entienden que es sinónimo? La palabra que os he predicado es el evangelio que os he predicado. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué palabra? No, se entiende que predicar la palabra es predicar a Cristo, porque Cristo es la palabra, Cristo es la verdad. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17. Y aquí dice en el verso 18, Primera de Corintios capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz, ¿cómo se le llama también a predicar el evangelio? La palabra de la cruz, la palabra de la cruz. ¿Qué está diciendo Pablo a los corintios? Que la palabra de la cruz, que el evangelio es locura. ¿Pero para quién? Para los que se pierden. Ellos que dicen de la palabra de la cruz, ellos que dicen de la palabra del evangelio, que es locura, pero es para los que se pierden, nos catalogan. Pero a los que se salvan, ¿cuántos dicen esto es a mí? Pero a los que se salvan, ¿qué dice? Es poder de Dios, aleluya. Hermanos, ¿hay poder o no hay poder en el evangelio? Porque dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación, salvación de la ira de Dios, del castigo eterno. Hermanos, se necesitó poder para que nosotros fuéramos arrancados de las tinieblas y vivamos ahora en luz. ¿Cuántos entienden eso? Que en el evangelio hay poder. ¿Hay poder para qué? Para salvación. ¿Qué es esto de la salvación? Arrancar de las tinieblas a su luz admirable a los pecadores. Hermano, ¿qué poder se necesitó para que el adicto dejara su adicción, dejara el pecado? Las cadenas que nos ataban fueron rotas. En el evangelio dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. O sea, ¿qué está diciendo Dios en el evangelio? En el evangelio no hay acepción de personas. ¿Quién puede ser salvo? El judío, porque el judío decía que nada más ellos. Había una historia judía que contaban los rabinos y decían: Abraham está a la puerta del infierno, dice, que si por alguna equivocación un judío va camino al infierno, él lo saca. Y por eso el judío, lo vimos el miércoles, que ellos juzgaban y pensaban que por ser judíos ya eran salvos automáticamente. Y Pablo, ¿qué les dijo? En Romanos capítulo 2, ¿quién eres tú que juzgas? Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas que no se ha de robar y robas, piensas que porque eres judío y vas a señalar. Dice que Dios no hace acepción de personas. Dios salva al judío y al no judío por la locura de la predicación, por la fe. Así que deje ese cuento que necesito traer mi kipá, que necesito hablar ¿qué? Hebreo, que necesito toda la ley, las prácticas mosaicas. No, es por creer en Jesús, es que somos salvos. El que cree en su corazón que Cristo murió por sus pecados y lo confiesa con su boca, este será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira. Y viene esa extraña operación de Dios. ¿Cuántos las han sentido, hermano?
¿Cuántos después de que oyeron el mensaje? Voy a beber agua. ¿Usted ha visto cómo toman agua los pastores? Así como toda la gente. Ok, el Señor vino para darnos vida, para sacarnos. Y hablamos de que hay ¿qué? Hay poder para cambiar. Mire, yo escuché el evangelio. Estaba yo desahuciado en la recámara de la casa de mis padres. Y lo he repetido y lo vuelvo a repetir. Y ese hombre predicó de Abraham, Isaac, que iban subiendo al monte, llevando para sacrificarlo. Y luego contó que esa historia quedó inconclusa, pero que el Padre bueno sí sacrificó a su Hijo y lo hizo por nosotros. Yo es lo que oí, yo lo creí y yo le oré a Dios. Yo no nací en una iglesia, hermano. Yo nací así en la calle, afuera. Y yo le dije a Dios, en mi angustia, no podía dormir, tenía delirio auditivo, delirio de pesadilla, temblaba, sacaba yo sangre, estaba yo ya con lo blanco de los ojos amarillos, la lengua se me despedazaba porque ya bebía yo alcohol puro, ya así. Y yo clamé, yo me estaba muriendo. Le dije, si existes, si eres real, cámbiame. Hermano, y fue increíble, porque yo de ahí salí y tengo 30 años que puedo ver cerveza, alcohol y nada de que, ay, no, cigarro, prostitución. O sea, nueva criatura. ¿Y eso quién lo hizo, hermano? Yo soy muy salsa. No, ese es el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es nueva criatura, sin nada que ver con el pecado, con la maldad, aborreciendo el pecado y la maldad. ¿Y cuántos aquí pueden dar testimonio de eso? De decir, yo era, pero ya no lo soy. Pero no se quede allí, siga avanzando, creciendo para conocerle más, para mirarlo más de cerca, para decirle, Señor, no solo cortaste mis cadenas, no solo me sacaste de la tumba, sino que eres mi Padre y se te revela como Padre, y tú le dices, yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Entonces, ¿quién? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Debe ir creciendo, iglesia, debe ir predicando. No se avergüence del evangelio. Dígale a diestra y a siniestra, si de todos modos le aborrecen, le incomodan, usted porque si permite que le incomode y usted no los incomoda a ellos. El evangelio que no incomoda no es evangelio. El evangelio que no inquieta a nadie no es evangelio, hermano. Es que Dios ama a todos y puede todo. No, hermano, esto no heredarán el reino de los cielos, punto. ¿Se oye? Dice pues, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir ahí es poder de Dios, hermano? Dios cambió mi vida. ¿Cuántos pueden decir yo era esto, yo era aquello? Yo no sé qué usted era, yo le doy testimonio, pero el testimonio no es el evangelio si no se dice quién te cambió, porque puede haberlo cambiado brujería, psicología. No, usted que entienda que el que lo libró de la ira eterna de Dios es la muerte del Cordero de Dios. Cristo vive. Aleluya. Ya despiertes, hermano, ya amaneció. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Llegan a la iglesia a dormir. Ya levántense. Si te estás durmiendo, párate. Date 2, 3 o dile que está a tu lado, dame 2, ida y vuelta. No aman la palabra, no les da pasión. Tenemos una iglesia que es somnolienta, aman el dormir. No hablan, no dicen, Señor, ayúdame, despiértame. No te duermes en las series de Netflix, te amanece viendo el Netflix hasta que el gallo canta. Y ahí no te da sueño y estás emocionado, emocionada. Amado, avívese, despiértese, tenga pasión. ¿Cuántos ya se incomodaron? Es señal que estoy predicando el evangelio. Si le incomodo, es señal de que estoy predicando el evangelio. Si usted ya está así, siente ensatanado, gloria a Dios, porque estoy predicando el evangelio. El evangelio que no incomoda no es evangelio, hermano. Aquí conmigo no va a venir a que le endulce yo el oído. Aquí le digo, arrepiéntase, porque va a abrir los ojos en el infierno. Sigue diciendo, pues está escrito, mire, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. Voy a este punto y nos vamos, ¿sí? ¿Qué leímos en Romanos? Que profesando ser sabios, se hicieron necios. El mundo premia y busca la sabiduría y los diplomas y las maestrías y todo eso, pero no quieren a Dios. Sienten como que es un retroceso. Dice lo que estamos leyendo, pero estaba profetizado, hermano, que para los que se pierden, el mundo perdido, la cultura mundial, los científicos, los premios Nobel en ciencias y filosofía y todo eso, ellos le voltearon la espalda a Dios. Y profesando ser sabios, leímos en Romanos, ¿qué es? Se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombres, de animales, de reptiles, de cuadrúpedos. Ese es su Dios de ellos. Es la ciencia, la prosperidad, el conocimiento. ¿Qué dicen de nosotros los evangélicos que somos ignorantes? ¿O no te lo dicen? Puros fracasados, como no pudieron. Ahí se fueron a refugiar. ¿Cuántos dicen yo no pude? ¿Cuántos dicen yo no pude? Yo no pude entender el mundo a través de la ciencia, hermano. Yo no pude entender el mundo a través de la filosofía, de la historia. Yo no pude. Yo no pude entender por qué no podía vivir sin alcohol. No pude. Aunque vayas con el psicólogo y te diga, es que es un problema porque de niño y y le digo, sí, el psicólogo te dice que estás en una cárcel, pero hasta allí, yo sé que estoy en una cárcel, le decía, quiero a alguien que me saque de la cárcel. Entonces dijeron, esta es la locura de la predicación. Cristo tiene la llave y Él te saca. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y es aquí, mira, para asombro de los sabios, para asombro de los que saben cómo cambió por la locura de la predicación. Pero el evangelio se predica, iglesia. El evangelio se predica sin vergüenza, sin de que es que estoy predicando y ahí hay un doctor y aquí hay un ingeniero. Sí, ellos estudiaron para operar una ciencia, pero el corazón humano solo papá lo conoce y Él sabe. Aleluya. No hay psicología, hermano. No hay cultura, no hay magia, no hay embrujos, no hay amarre. Él es el libertador, se llama Jesús el Nazareno. Aleluya, gloria sea a su nombre. Y dice, pues no está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Está hablando lo que él está hablando en Romanos. Dice Dios, ellos en su sabiduría me desprecian, yo destruiré su sabiduría. Y los confundió. ¿Y cómo acabaron? Hombre con hombre y mujer con mujer. Imagínense qué sabio está el mundo, hermano. ¿Cómo está de sabio el mundo? Vean la condición humana. Si el hombre es ahora más sabio, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué vivimos así si se supone que la sabiduría es para qué? Para mejora. Ahora miren, en su sabiduría dice, si se aman se pueden casar, no importa que la niña tenga 15 porque hasta nombres le ponen, ¿verdad? Y el sugar daddy tenga 60. Y ahora vivimos en un mundo más sabio. En un mundo más sabio, hermanos. ¿Cómo la ve? Si son varones pero se aman, que se casen. Qué sabiduría, ¿no? Son mujeres pero se aman, ¿qué de malo tiene que se casen? Wow, digo yo, ¿cómo ha avanzado el mundo? ¿O usted ve avance? ¿O se ha hundido? Porque despreciaron a Dios, Dios los entregó. ¿Dónde está la sabiduría? ¿No enloqueció pues Dios la sabiduría del mundo, hermano? Sí, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Se da cuenta que es lo mismo? En los dos versos es lo mismo, es sinónimo. Y sigue diciendo, pregunta en su predicación el apóstol Pablo. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el doctor? O sea, ¿dónde está el disputador de este siglo? El abogado, el leguleyo, el que habla. Dice retóricamente, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vea cómo vive ahora el mundo, profesando ser sabios, se hicieron necios, hermano. No son sabios, ¿y por qué se matan como animales los seres humanos?
No son sabios, pues, ahora ya no están en la época de las cavernas y vemos que un país poderoso le manda un misil a otro país, sin importarle que mueran niños, que mueran ancianos. Y qué sabiduría el mundo, y desprecian a Dios y nos dicen que nosotros somos retrógradas, analfabetas, somos bestias. Bestias es aquel que no reconoce a Jesús como el Señor. Dice el loco en su corazón, no hay Dios. Así dice el Salmo. Dice el necio en su corazón que Dios no existe. Hermano, y todo lo que está escrito, por cuanto despreciaron a Dios, Dios los enloqueció. Y ahí están, hermano. Usted nada más ve un paneo ahí en las redes sociales. El mundo está completamente desquiciado completamente. Ya no entienden. Está como ese catador de vino que cataba todos los vinos y era ya una cosa tremenda, y un día le pasan una copa y le daba y no, ya se da por vencido. Y si, ¿y esto qué es? Dice, es agua. Entonces entienden eso. El mundo se ha hecho tan sabio, hermano, que ya lo elemental no lo distingue. Lo elemental ya no lo distingue. ¿Qué es lo más importante, hermano? No les importa matar millones de seres humanos con tal de cumplir los objetivos de los grandes, de los poderosos, de los sabios. ¿Y quién los entregó? Dios los entregó. Dios los entregó, lo leímos en Romanos 3 veces, dice, y Dios los entregó, y Dios los entregó, y Dios los entregó. Si tú y cualquiera rechaza a Dios y le da la espalda a Dios, Dios te entrega también. Dios te rechaza también. Y ahí vas a andar sufriendo en tu necedad. Y luego, ¿qué vas a decir de los evangélicos? Yo hasta fui pastor en el evangelio y están mal. Seguimos avanzando. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hermano, porque la sabiduría que ahora tiene el mundo, dice Santiago, que es animal, terrenal, diabólica. Y aquí está hablando que cuando Dios le dio la sabiduría al hombre, el hombre no entendió, sino que ellos se envanecieron en su propia sabiduría. ¿Y esa sabiduría quién se las dio? Satanás. Seréis como Dios. El hombre se cree como Dios. Vi de pasado una noticia en China, dice, ya dieron a luz 2 niños creados y todo. Dije yo, caray, pero ya no les puedo contar más porque nada más la vi de pasada, que en China hicieron eso. ¡Wow! Ya el hombre es como Dios, puede crear vida. Sí, pero que la creen de la nada. Porque Dios creó ex nihilo, de la nada. No, ellos necesitan ya lo hecho para de ahí. No, pues eso es cualquiera. No, crea de la nada por la palabra. Ese es el poder de nuestro Dios. Pero el hombre sigue tentando, el diablo que sigue tentando al hombre. Y seréis como Dios. El hombre quiere ser como Dios, y así está el mundo, hermano. Están en una lucha encarnizada. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? El evangelio se predica. Ya ve, hasta los niños dicen que sí, el evangelio se predica. Tenemos que predicar el evangelio, tiene que ser audible. ¿Cuántos han oído en esta hora 20 minutos? ¿Cuántos han oído algo? ¿Cuántos han dicho, si es verdad el evangelio? Predica el evangelio. Tenemos una iglesia muda, tenemos una iglesia que no habla. Predique. No importa lo que digan, si antes de usted decían o no lo juzgaban, si hasta tu suegra hablaba mal de ti, tus vecinos hablaban mal de ti. Yo lo sé, hermano. Y tú siempre queriendo agradarlos. No prediquemos para agradar al mundo, porque dice Pablo, yo pude predicar como el mundo predica. Estaba allí en el mundo griego, en el mundo de la retórica aristotélica, donde el deporte eran los predicadores. En Grecia habían hasta concursos, competencias, donde salían predicadores y hablaban y contaban, porque no había películas. Eran esos hombres que contaban historias y capturaban la atención de la gente y salían a verlos, una competencia. Y Pablo llegó a ese mundo, dice, y yo no prediqué como ellos con palabras de sabiduría humana, sino con poder de Dios. Aleluya. Pablo podía, hermano, era un hombre preparado, pero él dijo que decidió. Hermano, aquí hemos decidido no predicar como se predica en el mundo,
No predicar como han sido invadidas las iglesias con psicología, filosofía, música. A ver, Alejandra, ponme una ahí que duela porque voy a llamar al arrepentimiento. Pero esas son técnicas, ¿qué? Psicológicas. Y la filosofía y la psicología se ha metido, hermano, a los púlpitos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Esto es Romanos 10. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos creen y confiesan con su boca que Jesús es el Señor? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Hermanos, ¿cuántos creen que Él resucitó? Porque ese es el evangelio, que Él murió por nuestros pecados, aleluya, que Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó. ¿Cuántos lo creen? Somos salvos. Pero tiene que confesar lo que, de lo que hay en tu corazón, tiene que hablar tu boca. ¿Y qué le tienes que decir a la gente? Que cambiaste, ¿por qué? Porque tú crees que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado, pero al tercer día resucitado. Él está a la diestra del Padre. Tú tienes que decirle, eso llegó a mi corazón y cambió mi vida y ahora soy libre. Y tú tienes que compartir el evangelio. ¿Qué necesitas saber del evangelio? Que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre. Él viene, pero el creer que eres libre, que ya no estás en pecado, eso te da a ti ¿qué? Salvación y vida eterna. Dice, porque con el corazón ¿qué? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, con la boca. No es telepatía, no es con la boca. El evangelio se habla, se predica. Dile a la gente, soy salvo, soy libre, para que tú también te pongas metas. Dice, cuando uno declara algo, ya la gente sabe. Mucha gente no declara que es cristiano porque viven como diablo y no quieren que luego les diga, oye, ¿no que eras cristiano pues? ¿Y qué haces ahí en el carnaval? ¿No que dices tú, que cacareas, que eres cristiano con tu boca? ¿Y dónde andan ahorita? Andan en el carnaval. No, ahorita están durmiendo porque se desvelaron ayer. Yo oía el tum, 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 sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Sacúdelo, diablo. ¿Y hoy dónde están, hermano? Están durmiendo, temblando. Y ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Porque no eres salvo, solo tienes una filosofía en tu cabecita, pero no conoces al Rey. Has oído del Rey. Intelectualmente conoces algo, pero le apuesto, hermano, doble contra sencillo, que más de uno de aquí de la iglesia se fueron allá y más de uno está desvelado y por eso no vinieron. Pero el próximo domingo arrancamos. Agárrate, diablo. No, agárrate tú, porque el diablo hace fiesta. Mire, quiero ir terminando, porque la escritura dice, hermano, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de los judíos es Señor de los griegos y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, aleluya. Y vámonos con la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si la iglesia está muda? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Mas qué? No todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermano, la gente no predica porque no cree. Hay que predicarle el evangelio a los evangélicos, porque el evangélico que no evangeliza no entiende, no ha nacido de nuevo, hermano. Aquel que vive un cristianismo secreto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Primera de Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Y cómo se predica hoy en las iglesias?
Sanidad, prodigios, milagros. Alguien está enfermo, vamos a orar para que sea sano, para que creas que porque ese hombre sanó, ya por eso crees, porque pides, yo quiero verlo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, les está diciendo Pablo. ¿Dónde estaba Pablo, hermano? En el mundo griego, en el mundo donde habían campeonatos de discursos, de retórica, donde era Aristóteles, donde eran los filósofos, los epicúreos, donde el hablar, el hacer historias y todo, la gente no había televisión, iban a eso. Y Pablo les dice, yo no prediqué como ellos, predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué dice? Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a decir a un judío que Cristo lo salvó en la cruz del Calvario si para un judío la cruz es para los malhechores? ¿Cómo su Salvador iba a morir como un malhechor? Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en eso tropiezan los judíos. No entienden que su Salvador vino a morir en maldición. Y para los gentiles, es locura, porque ellos son sabios. Pero para los llamados, ¿cuántos son llamados? Si usted es salvo, si usted entendió, usted es llamado. Seas judío, seas griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso Pablo no se puso a la altura de esos hombres predicadores, sino que se humilló. Él se despojó de su sabiduría y habló el evangelio de salvación. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Obsérvense, iglesia, que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué Dios hace eso, hermano? Para que la gloria sea de Dios y no del hombre, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, yo aparte de estudiar en el Instituto Teológico, soy doctor en psiquiatría y psicología. Hubo una ola, pues yo de dónde vine, hermano, mi universidad fue el barrio, las cantinas, la tranza, corre que te alcanzan. Y Cristo me saca de ahí y de repente me empiezo a predicar y todo. Y llegaban, hermano, en el movimiento en que estábamos, llegaban doctores en psiquiatría y psicología. Y aparte venían del Instituto de Dallas, hermano, unos güerotes guapos y predicaban. Y tú te sentías como una ratita, hermano, así diciendo, ese es hombre no, con traje. Yo ni a traje llegaba, hermano. Y ellos así con sus trajes y subiendo. Y la Biblia dice. Y tú te sentías así como dices, ¿yo qué hago aquí? Yo soy un venado que bajó de la serranía a garrotazo. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pero después ellos mismos vieron que había poder en esas cosillas, sin escuela. Yo en la secundaria era un marihuano, así un marihuanero, alcohólico, broncudo. Y ahora ya hablaba yo, y cuando entendí que la sabiduría está aquí y es de Dios, entonces dije, no soy yo, es la gloria de papá. Y estos hombres sabios no se comparan con la sabiduría de mi padre. Y entonces predico, hermano, no me importa el que esté, respeto quien esté, pero nosotros pensamos, es que si, además de ser pastor, es psicólogo. Casi te le tirabas de rodillas, hermano. Y toda la hermandad, pobrecita, es que quiero que me dé consejería el pastor porque es psicólogo. Hermanos, si los que estudian psicología, ¿sabes en cuál están fundamentados? En ateos. ¿Cómo un ateo me va a enseñar cómo? ¿Como un enemigo de Dios? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y de qué nos gloriamos nosotros? Que no somos nobles, que no tenemos título, pero hermanos, tenemos sabiduría para vivir. Y tenemos sabiduría, y no sea miláneo, usted predique, hermano. No es que esté el doctor honoris causa acá, que está el teólogo allá. Usted hable verdad, si es verdad. Y es lo que Dios ha hecho. No sea milane, no sea chicopale, hermano. Así que, hermanos, voy terminando.
Voy empezando a terminar. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué dice Pablo? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Muchos de nosotros cuando predicábamos decía, haiga o no haiga, yo me gozaré. ¿Sabes qué me recuerda? Esa historia de un predicador, un declamador. Y estaba en el festejo y ya el presidente pasan en el número. Y ya él dice, voy a declamar el Salmo 23. Y empezó a declamarlo. No, profesional, hermano. Y entonces había un anciano allí, cristiano de verdad. Y le dice al concejal, le dice, wow, yo me lo sé también. Y emocionado el viejito quería. Y ya se compadecieron. Vamos a darle oportunidad que también nos diga algo del Salmo 23 aquí a este buen anciano. Y él empezó a hablar el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando iba a mitad del Salmo, hermano, ya la sala completa, el auditorio estaban llorando. ¿Y qué pasó? Y ese hombre que era un declamador profesional reconoce después de que termina el anciano y le dice, yo sé declamar, dice, yo sé la poesía, pero este hombre conoce, dice, al pastor del Salmo. Dice, yo sé el Salmo, dice, pero él conoce al pastor. Así que, hermano, no se arredre porque es que yo no sé todos los verbos y adverbios y subjuntivos y no. Hable, pero que sea ¿qué? Verdad. Que usted diga, Él vive, porque Él me levantó de la tumba, Él me levantó de la miseria, Él cortó las cadenas, Él transformó mi corazón, mi vida. ¿Y cómo le hizo? Pues con su poder, aleluya. Venían los doctores de la ley y no sabes que el que te sanó es pecador porque te sanó en ciego. Miren, yo no sé si es pecador o no. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo y quiero verlo para glorificarlo. Hermano, no se amilane porque usted no sepa griego, porque ahora está de moda, hay que estudiar hebreo para predicar. Pues me van a pasar 20 años en lo que aprendo hebreo. Cuando vaya a predicar ya Cristo se llevó a su iglesia. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿A poco Pablo entró a la competencia de predicadores y todo? No, él dijo, renuncié voluntariamente a la sabiduría del mundo y prediqué ¿qué? Dice, pues me propuse ¿qué? No saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Quieres predicar con poder? No, es que hay que prepararse y todo sí, pero quiere predicar con poder. Predique la cruz y al crucificado, porque allí es donde dice él, poder de Dios. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras ¿qué? ¿Lo está sintiendo, hermano? Siéntalo. Piense usted, regrese, mírese ahí de niño. Usted sufrió, su mamá lo dejaba, lo abandonó, su papá se tenía que ir a trabajar. Y usted sentía ese dolor, ese frío que calaba sus huesos. Puedes ver tus manos temblar, tus zapatitos desgastados, porque no había. 6 de enero, todos los demás niños disfrutaban con sus juguetes. Solo tú, no estaba ni tu padre ni tu madre, tenías hambre. Todos estaban llenos y tu estomaguito vacío. Úchale, usted se bota. Nada más porque se lo digo irónicamente, pero si yo le trabajara, hermano, aquí lo tengo zorrajado en el altar. Se lo prometo, ¿o no? ¿Sí? Sufrías, anhelabas. Y solo deseabas matarte. Y hasta decías, quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave remontando al vuelo, morir sintiendo que no muero. Suerte me pasó. Pero dice que Pablo, dice él, yo no prediqué así, sino que él renunció y tenía la capacidad. Por eso Dios lo mandó. Pero dice que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la psicología, hermanos, sino en la sabiduría de Dios. Dios le bendiga, iglesia.